Saludamos entonces a quienes puedan ver este video a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, a través de quienes puedan escuchar este mensaje en WhatsApp, en diferentes medios, porque hoy voy a hacer un análisis de qué va a pasar con nosotros el día del rapto de la iglesia si somos llevados junto al Señor, porque la gente habla mucho del rapto y creen que nosotros en el día del rapto nos iremos a las bodas del Cordero. Y realmente el día del rapto nos vamos hacia las bodas del Cordero, pero no directamente a las bodas del Cordero en forma inmediata. Vamos a mirar algunos pasajes bíblicos. Dice segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su, ¿qué cosa? Venida, a los que aman su venida. Yo amo la venida del Señor Jesús. Esa es una de las esperanzas más benditas que podamos tener en este tiempo de la historia humana. Esperar la venida del Señor Jesús. La venida del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nosotros enseñamos, sostenidos en interpretaciones escatológicas y teológicas debidamente fundamentadas a lo largo de la historia, esperamos que el rapto de la iglesia va a marcar el inicio de la tribulación y la gran tribulación. Otros dicen que nosotros vamos a entrar en la tribulación, que otros dicen que vamos a entrar en la gran tribulación, pero nosotros como iglesia evangélica, nuestra doctrina al respecto es que nosotros no vamos a entrar en la tribulación. Los que esperamos la venida del Señor Jesús, porque hay cristianos también que no esperan la venida del Señor Jesús. Yo conozco gente que hablaba de la venida del Señor Jesús cuando estaba en una situación económica difícil y decía, ay, pota y tema y coulañan de yara. Pero después prosperaron, tuvieron plata, lindos autos, lindas casas y dijeron, manamípico uta, ya y me porango hina. Y no saben que el problema no es tu situación, no es tu casa o linda o fea, no es tu auto, es que el mundo está en una crisis irremediable y que la única solución para todo el problema de la humanidad no son los cambios de presidentes de turno, sino la segunda venida de Jesucristo. El único que va a poner en orden este caos mundial es Jesucristo. Entonces, cuando entendemos eso, amamos la segunda venida de Cristo. Pablo dice que me dará el Señor juez justo no solamente a mí, sino a todos los que aman tu venida. Entonces esperamos nosotros que venga Jesús. Yo espero que venga Jesús, haga sonar una trompeta, un shofar. Y cuando nuestros oídos espirituales escuchen eso, nos vamos a desintegrar. Y en una milésima de segundo vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y seremos llevados, dice Pablo, a las nubes junto al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, también habla de eso Mateo 25, en el rapto, en la llegada del novio junto a las 10 vírgenes, 5 entran y 5 se quedan, también se habla de eso en Lucas 17, en Mateo 24, en Marcos capítulo 13, abundantemente la Biblia dice que habrá un día en que sonará una trompeta y millones desapareceremos de la faz de la tierra y seremos llevados a las nubes. El mundo entrará entonces en un caos. Realmente lo único que va a producir un caos mundial que le asuste a la gente es el rapto de la iglesia.
Y si miramos el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 es la revelación de Jesucristo, la salutación que hace el Señor Jesús y se manifiesta al apóstol Juan. Le da la visión del Hijo del Hombre, el Cristo glorificado allí cuando el Señor aparece con una ropa que le llega hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Y tiene en su diestra, dice Juan, 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es una visión del Cristo glorificado. Cada una de estas cosas tiene un precioso significado, pero no me voy a detener ahora en eso, porque quiero demostrar que el día que ocurra el rapto, ¿a dónde iremos? Luego tenemos el capítulo 2 y 3, que son las cartas a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia, y la última iglesia es la iglesia de Laodicea. Estas iglesias representan el desarrollo profético de las iglesias en la historia, al mismo tiempo que representan prototipos de iglesias coexistentes en la historia humana a lo largo y a lo ancho de la historia. La iglesia de Laodicea es la iglesia final. Es la iglesia que dice: oh, yo soy rico, y me he enriquecido, dicen allí los grandes pastores, multimillonarios con aviones, 2, 3 aviones, mansiones de lujo, y dicen: yo soy rico y me he enriquecido, dice la iglesia de Laodicea, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos así hablan. ¿Quiénes? Los de la iglesia de Laodicea. Pero el Señor le dice: lo que pasa es que tú no sabes que delante de mí tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué es mejor? A esta otra iglesia que pasa muchas dificultades, y el Señor le dice: tú te crees pobre, pero delante de mí eres rico. ¿Cuál es mejor? La iglesia chiquitita y pobre. Hay pastores, hermanos, que están predicando en África, están predicando en Cuba, en países comunistas, en China, en Rusia, en países, en India. En India hay 1.400 millones de personas, y la mayoría son todos que creen en la vaca, el dios vaca, todo eso, y ahí se van los pastores a predicar y son perseguidos, hermanos, y muchos de ellos no tienen ni qué comer. Hay persecución, viven escondidos, la Biblia tienen en su cabeza, porque si le encuentran en la mano le matan. Entonces, esos pastores así medio chiquititos, medio escondidos, que viven predicando, tratando de llevar el mensaje del evangelio, Jesús le dice: tú te crees pobre, seguro que no tienes ni para comer, pero delante de mí eres rico, porque el Señor ve la riqueza espiritual de sus vidas. Pero estos otros que decían: yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, el Señor le dice: tú eres delante de mí, ¿qué cosa? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, de tal manera que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A la iglesia de Laodicea, a la iglesia de este tiempo, débil, tibia y mundana, el Señor le dice: yo estoy sin embargo a la puerta y llamo. Tas, 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 tas,
puertas. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A la iglesia de la Odisea el Señor le dice: salí de ese sistema de iglesia mundana, de esa iglesia de show, de esa iglesia de espectáculo, de esa iglesia del dinero, de la opulencia, de la riqueza. Salí de eso, ábreme la puerta y yo entraré y cenaré contigo. Y entonces en la Odisea es cuando el Señor dice que Él está ¿a dónde? A la puerta. Y en el Apocalipsis capítulo 4 hay una tipificación del rapto de la iglesia cuando dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué cosa vio el apóstol Juan? Una puerta abierta. Ahora vemos ya esa puerta. Jesús dijo: yo estoy a la puerta. Ahora él dice que ve una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Ahí el Señor le llama a la iglesia. Después de que se cumpla el periodo profético de las iglesias, las 7 iglesias, la última es la Odisea, y el Señor dice: ahora, como de trompeta. ¿Qué decía en Primera de Tesalonicenses capítulo 4? Versículos 16, 17 y 18, porque el Señor mismo, ¿cómo? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y aquí Pablo ve, ¿qué cosa? Una puerta abierta y una voz como de trompeta. ¡Zum! Sube acá. El Señor le llama a su pueblo. En Primera de Corintios 15, 51 y 52 también dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojo, al sonido de la final, trompeta, otra vez trompeta, porque sonará la trompeta, dice Pablo, y en un instante seremos transformados y llevados junto al Señor. Cuando miramos el relato de las 10 vírgenes, todos conocemos que las 10 vírgenes, 5 tenían aceite, 5 no tenían. Las que no tenían empezaron a darse cuenta que venía el novio. Las que no tenían aceite, es decir, unción, no tenían vida de comunión con el Señor. Entonces le dicen a los que tenían aceite: danos. No te podemos dar, vayan y compran. Pero en ese interín, dice, ¿qué cosa? Se abrió la puerta. Entonces vemos en Mateo 25 que cuando el Señor va a llamar a su novia, a la iglesia, a los que están con Él, se abre una ¿qué? Puerta. El apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 4 dice que se abre ¿qué cosa? Una puerta. Y también adentro hay una voz como de trompeta. Entonces se conecta la puerta y la trompeta y el rapto. Apocalipsis 4, 1 es la tipificación del rapto de la iglesia cuando la iglesia ya cumple su periodo en la tierra. Y dice Juan: y yo te mostraré, la voz le dijo a Juan: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del periodo profético de las iglesias. Cuando se cumple el periodo de la iglesia, Jesús le dice: yo te mostraré lo que viene ahora. Y Juan dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí, ¿qué cosa? Un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono
y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. A su nombre, a su nombre. Qué tremendo, hermanos. Esto es algo maravilloso. Dice la Biblia en el capítulo 5 de Apocalipsis: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. A su nombre. Gloria. Hermanos, esto es algo maravilloso. Estamos viendo aquí todo lo que va a acontecer cuando somos llevados. Todo esto, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, el trono establecido. ¿Qué significa el trono establecido? Que se va a poner un trono, se va a establecer, se va a colocar un trono especial desde donde Dios va a derramar sus juicios sobre la tierra. Entonces dice establecido, y en el versículo 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Por eso esta canción me encanta, dice: al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal. Y delante del mar de cristal, todo lo que venimos leyendo, queridos hermanos, yo les pido que ustedes lean Apocalipsis capítulo 4 y 5, porque eso es lo que nosotros vamos a ir a ver en el día del rapto. No nos vamos a ir en el día del rapto a sentarnos en mesas largas donde será la boda del Cordero. Todavía no, espera un poquitito. Porque la gente dice que el día del rapto nos iremos a las bodas del Cordero. Yo te digo no, nos iremos al mar de cristal. Y veremos todas estas cosas que el apóstol Juan ve cuando sube allá. Cuando el Señor le dice sube acá. Y Juan ve todo lo que está en Apocalipsis 4 y 5. Y dice acá en Apocalipsis 5... que vino el Cordero y tomó el libro, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación,
Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y aún debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Hermano, yo no sé si tú te arrodillas ante Dios, pero hay unos seres llamados los 4 seres vivientes que están en Apocalipsis 4, que representan toda la esencia de la creación multiforme de Dios. Son los más capos delante del trono de Dios. Y luego están los 24 ancianos, que representan el Consejo Supremo de Dios, y que según algunos son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de la nación de Israel. Y estos que están allí delante del trono de Dios, que son capos, pero capísimos, ellos hacen algo: se postran sobre sus rostros y adoran al Cordero. Ellos que están allá, pero capísimos, cuando entra al Cordero, dice que no solamente se postran, sino que se postraron en el suelo, arrojaron sus coronas al suelo y adoraron al Cordero. No, pero yo soy demasiado gran cosa, yo soy ser humano. ¿Cómo yo me voy a arrodillar frente a Dios? No me pidas eso. Hay gente que no se quiere arrodillar ante Dios. Yo te digo, tan débil que somos, tan mortales que somos y tan orgullosos y soberbios que somos, que no nos queremos arrodillar ante Dios, pero sin embargo los que rodean el trono de Dios se postran ante Él. Y luego de la visión de la adoración celestial y del rollo y del Cordero, que son los capítulos 4 y 5, es allí cuando nosotros vamos a ver eso, hermano. Eso vamos a ver cuando el Cordero entra, cuando dice que nadie fue hallado, y vamos a ver ese momento, vamos a sentir nosotros esa tristeza que sintió Juan cuando diga: no fue hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, mas uno de los ancianos dirá allí, delante del mar de cristal donde vamos a estar nosotros: no lloren, no lloren, hijos míos. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y saben por qué lloró Juan? Porque Juan sabía que el trono era para juicio. Se estableció el trono del juicio y Dios iba a juzgar a la tierra. Y Juan entendía en el espíritu que era necesario, fundamental, que Dios juzgue a la tierra. Y cuando Juan llora, llora porque si no se abren los sellos, no se inician los juicios. Y Juan se entristece porque dice: ¿será que Dios no va a enviar su juicio a la tierra? Y los terremotos, las pestes, los asteroides, todas esas cosas que van a caer del Apocalipsis, Juan quería que ocurra porque es la única solución para la humanidad. Entonces Juan llora de tristeza, pero no, porque he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y cuando eso ocurre, atajate Catalina, como se dice, porque cuando Jesús desata los 7 sellos,
empiezan los juicios de Dios sobre la tierra. Y nosotros allí vamos a estar, hermanos, mirando al trono del Dios viviente, al trono del juicio, al Cordero que fue inmolado, a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos, a millones de ángeles rodeando al Señor, y nosotros allí delante del mar de cristal con ropas blancas y resplandecientes, mirando cuando cae un meteorito en la tierra y un asteroide, y cuando la tierra se parte por la mitad. Allá están viendo que en África hay parte de donde se está partiendo la tierra. En Asia hay lugares que están aconteciendo cosas y la tierra va a temblar de espanto, se va a caer rayos y centellas del trono de Dios, y nosotros, wow, el Señor está juzgando a la tierra, aleluya, a su nombre gloria. Y mira lo que dice Apocalipsis capítulo 16, dice aquí: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es necesario que Dios venga a la tierra con una guaya, con un garrote, y le meta una sacudida a este mundo pagano, a este mundo mundano, a este mundo lleno de pecado, de droga, de idolatría, de perversiones sexuales, de este mundo tan sucio que el diablo se ha encargado de contaminar, hermano. Y por eso la Biblia en Apocalipsis 16 dice: Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ellos pira tu chupetata. Y ahí empiezan los sellos, las trompetas de la ira de Dios, el juicio de la gran ramera, que es el sistema religioso perverso, idólatra. Allí empieza el reinado del anticristo en la tierra. En Apocalipsis 13, la gran persecución. Empieza todo lo que viene a ser el desarrollo del Apocalipsis, hermanos. Y allá en Apocalipsis capítulo 19, cuando se cierra, porque ustedes saben que el juicio de Dios va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y una de las evidencias de que la iglesia no estará presente durante la tribulación y la gran tribulación es que la iglesia es mencionada por última vez en Apocalipsis capítulo 3, antes del rapto de la iglesia, y luego la iglesia es llamada en Apocalipsis 4:1 y no se le menciona más a la iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta el capítulo 19. Y allí se vuelve a mencionar y dice que salió del trono otra vez más una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y a los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz como una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han llegado, ahora sí, después de los juicios del Apocalipsis, después de los 7 años de tribulación, allí cuando el Señor consuma su obra de juicios, ahora sí, los que estábamos delante del mar de cristal y los que fueron muertos por causa del testimonio de Jesucristo en la tribulación, ahora han llegado las bodas del Cordero. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que no es en Apocalipsis capítulo 4, sino en Apocalipsis capítulo 19, cuando se convoca a las bodas del Cordero. Ahí nos vamos a las bodas del Cordero. Porque ha llegado, ¿qué dice? Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? La iglesia. En YouTube me discutió una persona diciendo: ¿cómo puede ser la iglesia la novia del Cordero, siendo que la iglesia está compuesta por hombres y mujeres? Y dice un varón que comenta: yo no me quiero casar con Jesús, yo soy varón.
Y lo que pasa es que no entiende que estas son figuras. Israel es una nación. Dios le considera como una esposa. La esposa de Dios, ¿saben quién es? Israel. Y la esposa de Jesús, ¿quién es? La iglesia. Son figuras, prototipos, representadas simbólicamente por una mujer, que es la iglesia. Es una novia corporativa, integrada por todos aquellos que fuimos comprados por la sangre del Cordero. Y aquí, hermanos, ocurre algo maravilloso, porque el Señor le llama a su novia, a su esposa, y dice, y a ella, a quien se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y una vez más, aquí debatimos eso que dice que la iglesia será. Dice, porque una iglesia sin manchas ni arrugas es la que viene Cristo a buscar. Y yo le digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Saben? Está en la Biblia. Una iglesia sin manchas ni arrugas. Eso está en Efesios 5:27. Vamos a mirar Efesios 5:27. Aquí dice, algo importante. Efesios 5:27. Porque habla de la iglesia y dice que Cristo vino para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga ni manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Sí, la iglesia será presentada delante de Dios, sin manchas ni arrugas. ¿Pero por qué? Porque en Apocalipsis 19 nos dice por qué. Porque se le ha concedido. Oye, regalásube. El Señor nos va a planchar hasta las ropitas sucias, hasta las arrugas. Y yo te pregunto, porque hay iglesias, hermanos, que las mujeres prohibido usar pantalón, su cabello largo hasta el talón, que se dejan guiar por las cuestiones de la apariencia, de la ropa y todo eso. Y ellos dicen que ellos son así porque son una iglesia sin manchas ni arrugas. Y la maldad, jalañaña cocó y coabella putepecueras esta vez, esos son manchas y arrugas. Entonces, hermanos, cualquier iglesia que sea, significa que todos sus miembros no pecan, que son impecables, que son intachables, que no tienen ni una mancha, ni una arruga. Y eso, te voy a decir una cosa, no hay. Porque todos somos imperfectos. Todos, en alguna iglesia, de alguna forma, habrá algo de mancha y de arruga. Y la Biblia dice que la iglesia será presentada, no que viene a buscar a una iglesia sin manchas ni arrugas. Dice que será presentada, y en Apocalipsis 19 dice que se le ha concedido vestirse de lino fino y resplandeciente. Oye, regalar, llegante con ñande donde ya le coi mérito. No tenemos mérito en todo esto. Y en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, ahora sí, hay un detalle. Tenemos manchas, tenemos arrugas, somos imperfectos. Sí, somos imperfectos. Pero, acá dice el ángel, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, yo no estoy diciendo que no practiques la santidad. Al contrario, cada día tenemos que esforzarnos en vivir en mayor santidad, porque hay un riesgo que aquí dice, bienaventurados los llamados a las cenas del Cordero.
O sea, por lo menos si Dios te ve procurando ser mejor, si Dios te ve procurando vivir para Él, entonces dice que Dios te va a conceder vestirte de lino fino, blanco y resplandeciente. Y entonces vas a calificar para este grupo: bienaventurados los llamados a las bodas del Cordero. Tan grande es la invitación que el apóstol Juan dice: yo me postré a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, rapto de la iglesia, nos vamos a todo lo que describe Apocalipsis 4 y 5. Delante del mar de cristal, delante del trono establecido, donde van a estar los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, volando, la gloria de Dios. Y nosotros allí, revestidos de la santidad de Dios, porque dice también: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Será que yo soy tan santo como para verle a Dios? Allá y tengo, pero ¿será que alcanzo? No alcanzo. No voy a alcanzar, hermano, ni añeja a ver, amor, porque la santidad de Dios es 1 trillón de toneladas de trillones de gloria. Y yo soy un bichito. Entonces yo no puedo alcanzar la santidad carnalmente hablando para verle a Dios. Entonces, ¿por qué le voy a ver a Dios? ¿Con qué santidad? Voy a ser revestido, dice Pablo. Cuando muramos, dice Pablo, y resucitemos con el cuerpo glorificado, tendremos un cuerpo idéntico al cuerpo de la gloria de Cristo. Es decir, que cuando yo muera, me desintegre en el rapto y me vuelva a integrar, voy a tener un cuerpo ya glorificado. La santidad de Cristo que se pagó en la cruz me va a revestir de santidad y voy a poder ver a Dios, no con mi esfuerzo, sino con la sangre preciosa del Cordero. Entonces, ¿qué vale la pena? Vivir en santidad. Aunque no alcancemos el parámetro necesario para ver a Dios, si estamos buscando, Cristo va a tomar nuestro esfuerzo y nos va a revestir de la santidad necesaria. ¿Qué significa? Que aunque seamos una iglesia que todavía podamos ser imperfectas, lo cual significa manchas y arrugas, que si estamos esforzándonos, el Señor nos va a conceder vestirnos de lino fino, blanco y resplandeciente, y seremos presentados al Señor como una iglesia sin manchas ni arrugas. Pero tenemos que poner de nuestra parte y no vivir conforme a los deseos de nuestra carne, a nuestros propios deseos, a nuestros propios caprichos, a nuestros propios intereses, a nuestra propia vanagloria, sino conforme a los mandatos de Cristo. Y la Biblia nos habla profusamente de todo lo que podemos hacer para vivir ordenadamente delante del Señor Jesús. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Estamos esperando que suene la trompeta aquel día bendito y maravilloso, Señor, y que en aquel día escucharemos, Señor, una trompeta y seremos transformados y llevados junto a ti a las nubes. Cuando eso ocurra, veremos el mar de cristal, Señor, y allí estaremos listos para adorarte, para ver tu gloria y tu gran majestad. Pónganse de pie, por favor. Dice la Biblia: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, nuestro Dios, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz.